Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día. Entonces, explicando lo que se tiene que hacer como práctica, pues revisamos que tenemos que trabajar con SQL Server de Microsoft y con Access también de Microsoft, trabajando directamente con formularios. Entonces, la práctica que tienen que hacer, ustedes deberían de tener una base de datos que le pusimos copias o copias 2 o database copias, y se deben encontrar con que dentro de esta tabla dentro de esta base de datos, perdón, tienen tres tablas, que es la de cliente, pedido y vendedor, y debe haber datos. Por ejemplo, si checamos en la de cliente, tenemos estos datos que son los que vienen en los códigos que se pasaron para realizar la base de datos. Tenemos estos, tenemos 4 en la de pedido, 4 en la de cliente, perdón, tenemos 7 en la tabla pedido, y si checamos la de vendedor, aquí tenemos también otros 6 registros. Entonces, lo que necesitamos trabajar ahorita es que en el Access yo pueda hacer una vinculación de la base de datos que tengo en SQL Server, hacer la vinculación al Access, y aquí en Microsoft Access diseñar mi formulario, que es el que me va a permitir, o el que le permite de manera gráfica, o le da una interfaz al usuario para que pueda agregar los datos. Acuérdense que le decimos al usuario que no podemos que él haga un insert into sobre ciertos valores a una tabla en una cierta base de datos, porque pues lógicamente él no sabe nada de código SQL Server o nada de programación. Entonces, pero sí le podemos dar una interfaz gráfica que le va a permitir a él capturar el nombre, la ciudad, tipo de industria, que en esta ocasión trabajamos los formularios en Access, pero ya de manera más profesional se trabajan con Visual Studio o con alguna otra herramienta mucho más eficaz. Entonces, como práctica, más o menos para que se entienda lo que necesitamos hacer, es que aquí tengamos los formularios, ¿sí? Pero antes tuvimos que haber hecho la vinculación de la tabla cliente, que la tenemos en el SQL Server, pasarla al Access, y de aquí ya entonces crear el formulario que es de esa tabla. Entonces, por ejemplo, ya vimos que en el SQL Server tenemos 4 registros, no hay más, y lo que yo necesito aquí es agregar el siguiente, que por ejemplo, si me agrego a mí, voy a poner mi nombre, voy a poner mi ciudad, lo vamos a poner Puebla, y el tipo de industria lo vamos a poner X, ¿sale? Entonces checamos aquí, hicimos un select, no tenemos ningún tipo de industria que sea X. Entonces los datos que tenemos acá, le damos clic al botón agregar, y se tienen que guardar en la base de datos que tengo en el SQL Server. Le damos a agregar, vamos a checar aquí, le damos un select asterisco from cliente, que es de la tabla que estamos guardando los datos, analizamos, ejecutamos, y checamos aquí que ya tengo entonces a Jonathan, que desde la ciudad de Puebla, y su tipo de industria es X. Esta práctica es lo que tenemos que realizar nosotros, y ahorita les explico cómo lo que tenemos que hacer, ¿sale? Entonces va a ser no nada más para la tabla cliente, sino también para las otras dos tablas, que son la de pedido y la de vendedor. Tenemos que crear los 3 formularios de las 3 tablas de la base de datos copias 2, ¿sale? Pero antes hay que hacer toda la configuración del servidor para que lo podamos vincular hacia Access, ¿sale? Entonces ahorita le seguimos. Ok, bueno, siguiendo el ejemplo anterior, lo que necesitamos primero es en el Access, ya que tenemos nuestra base de datos creada en SQL Server, decirle en el menú archivo, nos vamos a nuevo, decimos base de datos en blanco, y ya que tenemos aquí esta opción, nos vamos al menú datos externos, le vamos a decir base de datos ODBC, queremos vincular al origen de datos creando una tabla vinculada, le vamos a dar clic acá, le vamos a decir que queremos un nuevo origen de datos, que va a ser de SQL Server, le vamos a especificar aquí mis datos, así más o menos, damos siguiente, finalizamos, una descripción de los datos que queremos jalar, por ejemplo ponemos datos de la base de datos copias, ¿no? O de la base de datos de la tienda de abarrotes, o algún otro nombre o descripción que necesiten. Aquí hay que especificar el servidor con el que queremos conectarnos. Aquí es importante seleccionar el nombre del servidor que tengan en su SQL Server, seguido de la instancia.
Por ejemplo, en mi caso es diagonal invertida SQL Express, ese es el nombre de mi instancia. Entonces la tengo que especificar acá, poner la diagonal invertida y poner SQL Express, que es el nombre de la instancia con la que me estoy conectando a mi servidor. Especifico aquí la autenticidad, que en mi caso va a ser con Windows, a menos que necesiten una autenticidad con SQL Server. En mi caso es con Windows, le damos siguiente. Y aquí me pide cuál va a ser la base de datos predeterminada que quiero estar utilizando. En este caso va a ser copias o copias 2. Le damos siguiente, el idioma para los mensajes en español. Y le damos finalizar. Probamos el origen de datos, esto es importante. Debe decir pruebas completadas correctamente. Si es que les marca algún error, aquí les tiene que detallar ese error. Entonces lo tendrían que corregir. Pero si siguen estos pasos debe funcionar correctamente. Aceptamos. Me sé que ya existía, ok, lo quiero reemplazar. Le digo mis datos, acepto. Y les debe aparecer esta ventanita que nos pide qué tablas son las que queremos vincular. En este caso voy a seleccionar la de cliente, la de pedido y la de vendedor. Todos los demás objetos no los ocupo por lo mientras. Entonces estamos en una práctica sencilla y nada más quiero estas tres tablas. Le doy aceptar. Los campos de la tabla pedido y selecciono todos y acepto. Ahí está. Ya tengo entonces la tabla cliente, pedido y vendedor, que son las tres tablas que tengo aquí en mi SQL Server, cliente, pedido y vendedor. ¿Sale? Recordamos que la información la vamos a estar guardando desde formularios aquí en Access, pero se va a guardar en una base de datos en SQL Server. Ahora lo que necesitamos crear es el formulario para la tabla cliente. Nos vamos a crear, al menú crear. Le vamos a decir que queremos crear un formulario. Algo se puede hacer manual y configurar los campos manualmente, haciendo un poquito de programación desde las propiedades del formulario, de los objetos. Pero en este caso basta con seleccionar la tabla y decirle que queremos crear el formulario para esa tabla y vean, me genera automáticamente ya el formulario completo con los campos que tiene esa tabla. En este caso estamos utilizando con la de cliente. Aquí en cliente entonces nos vamos a cambiar a la vista diseño. Y lo que queremos hacer es mover un poquito más chiquitos los campos de texto. Aquí así y más o menos aquí así también. Y un poquito más cortito el formulario. Ahora voy a bajar un poquito más este espacio para que aquí meta el botón, que es lo que nos va a permitir insertar los registros. Algo importante que tienen que revisar es que está activada la opción de utilizar asistentes para controles, porque de esa manera va a ser más fácil cuando le den clic aquí, le pongan clic al botón y les va a aparecer este asistente. Es un poquito más fácil, hay que ayudarse de estas herramientas. Y lo que queremos hacer es una operación con registros en donde queremos agregar un nuevo registro. Le damos siguiente. Vamos a decirle que el texto que queremos que aparezca va a ser agregar o insertar. Vamos a ponerle insertar. Y le damos siguiente. Aquí le especificamos el nombre del botón, más o menos así, y le damos finalizar. Ya deben tener aquí su botón de insertar. Y algo importante, hay que guardar estos cambios en el formulario, y les debe de crear aquí un formulario que se llama DBO cliente. Lo vamos a cerrar y lo vamos a abrir. Si checan, aquí tengo Abernathy Construction, que es un registro que tengo insertado ahí en el SQL Server. Voy a dar a insertar, ¿sí? Pero antes vamos a revisar cuáles son los que tengo aquí en mi tabla de cliente. Voy a dar a analizar, ejecutar y revisamos que tengo a 6. ¿Sales? Entonces queremos agregar un nuevo. Le vamos a decir que queremos agregar a Obdulia. La ciudad es, le ponemos New York, y el tipo de industria le ponemos que es X. Le damos a insertar y ese registro ya estuvo que haber insertado en la base de datos de SQL Server. Ahora vamos a revisar, hacemos un select asterisco from cliente y efectivamente ya tenemos 7 registros. Y aquí tenemos a Obdulia, que de la ciudad de Nueva York, y el tipo de industria que tiene es X. Entonces revisamos que ya se hayan guardado los datos aquí en el SQL Server, porque aquí está la base de datos.
pero el formulario nos va a permitir que se pueda insertar de manera un poquito más gráfica para hacerlo de alguna manera para el usuario final, ¿no? Entonces en este caso van a tener que hacer los formularios de las tres para las tres tablas, ¿no? En este caso nada más hicimos la de cliente, faltaría la de pedido, la de vendedor, y más o menos su formulario un poquito ya más completo tendría que quedar como el que tenemos acá, un formulario que es un poquito emergente, más o menos así, con los datos que se van mostrando aquí en la tabla. Ahí tenemos también Obdulia, miren New York, el que agregamos, están esos, ¿vale? Ya no hay más. Y un botón de cerrar, hay más opciones ahí para los botones que se tengan que hacer las operaciones en los formularios. Y bueno, el botón de insertar y alguna imagen, cambiar el nombre del formulario. Hay muchas opciones más que ustedes tendrían que investigar para hacer más llamativo su formulario y hacerlo un poquito más eficaz. Damos clic al botón de salir, me cierra el formulario, pero no me cierra el Access. Entonces, eso es lo que necesitamos trabajar. Esto se llama vincular tablas del SQL Server al Access, para que en Access podamos crear entonces las interfaces mediante los formularios. Repito, esto es algo sencillo, básico, pero que sirve un poquito para manejar la parte de las conexiones y más que nada trabajar base de datos por un lado en SQL Server y el diseño por otro lado en Access. Repito, se pueden crear entonces también formularios ya un poquito más profesionales utilizando Visual Studio en cualquiera de las versiones, trabajando con SQL Server y con Visual Studio, pero en este caso se puede hacer así. Entonces ahí ustedes deciden. ¿Sale? Entonces gracias, nos vemos hasta la próxima.